noches, mis amados. El Señor les bendiga. Les abrazo desde aquí, desde Banfield City, Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, para todo el país y todo el mundo. Que el Señor les bendiga y gracias al Señor. Y sí, porque estamos saliendo por radio, estamos saliendo, seguramente esta grabación se va a replicar. Y seguimos con nuestra enseñanza, ¿eh? Estamos estudiando, en este caso, la Epístola Paulina, carta de Pablo a los Romanos. Y el título de hoy es Venciendo abrumadoramente. Venciendo abrumadoramente. Y vamos a ir a nuestra porción de hoy que toca Romanos capítulo 8, versículo 28 hasta el final. Así que lapicera, lápiz, marcador, crayón, no sé con qué escribís, preparado allí porque siempre hay alguna riqueza, toda la palabra de Dios es rica, pero siempre hay algo nuevo que aprendemos o una palabra rema, una palabra justo para vos que te viene como anillo al dedo, porque el Señor es así, la palabra de Dios es espíritu y vida. Vamos a Romanos 8, 28 en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ya con esto podemos ir a casa y dormir en paz, ¿verdad? En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Qué tremenda palabra, ¿no? Qué tremenda palabra. Alguien preguntó una vez, si te apareciese el genio de la lámpara, ¿se acuerdan la lámpara de Aladino, el cuento? Si te apareciera, ¿cuántos de nosotros, no, al ver, antes había dibujitos animados de ayer y de hoy, ¿no? De Warner Bros, los que veíamos, ¿no? Que decía, ¿qué hay de nuevo, viejo? Esto es todo, amigos, no sé, bueno, los más grandes se acordarán. Y había unos dibujitos que eran unas películas, ¿no? Lo largo que eran y toda una trama. Me acuerdo de la lámpara de Aladino, ¿no? Y preguntaba si te aparece el genio, encontrás esa lámpara, ¿no? De cuento de hadas, y se te pide 3 deseos, ¿qué le pedirías? Decía el interlocutor, ¿no? ¿Qué le pedirías? Preguntaba a la gente. Entonces alguien habló y dijo, bueno, mi primer deseo sería hacerme invisible a voluntad. Es decir, desaparecer a voluntad. Yo creo que más de uno tuvo esta fantasía, ¿no? Desaparecer a voluntad, estar y de repente no estar más, pero estar, y escuchar todo y ver todo. Segundo deseo,
poder teletransportarme a cualquier lugar que desee a voluntad. Wow, o sea, querés estar en Israel, bueno, no te recomiendo Israel, querés estar, no sé, en Canadá, querés estar en algún lugar en el mundo, tac, lo pensás y estás. Y tercero, leer la mente de las personas. Entonces cuando yo leía eso, bueno, y con eso él decía, con esos 3 poderes me basta para obtener mucho dinero, por ende cosechar mucho amor, porque cuando hay mucho dinero tenés cierto tipo de amor, interesado obviamente, y tener mucho tiempo libre para disfrutar sin trabajar. Redondo, ¿no? Y tal vez ayude a algunos pocos por ahí, a los que se me crucen en el camino los ayude. Pero aquel genio maléfico, agrego yo a esto que leí por ahí, que no era ni más ni menos que el mismo Satanás, que él anda ofreciendo a todo el mundo riquezas y fama, y algunos compran, omitió algo, omitió decirle a este varón que deseaba esas cosas, que si tal caso se le cumpliese por alguna magia, ¿no?, engañosa, lo que Dios dice: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? Lucas 12:20. Al describir el problema del mal que continúa afligiendo al mundo como resultado del pecado, yo me pongo a veces a pensar y a filosofar, ¿no? O sea, hacer un análisis de la vida, ¿no? Y cómo el análisis que uno hace, la información que uno obtiene a través de diferentes medios, la información, los medios, etcétera, nos damos cuenta que la intención y el propósito y la motivación del ser humano, hombre, mujer, es de continuo la maldad. Muy rara vez, de hecho, cuando se hace algo bueno, algún acto heroico, algo que sobresale, hasta se premian, ¿no?, a las personas y se les aplauden como algo insólito, ¿no?, algo muy, muy extraño. ¿Por qué? Porque lo que de continuo escuchamos es cosas malas, ¿no? Violencia, mataron a un chico a golpe, robaron allá, mataron aquí, etcétera, ¿no? Estafaron del otro lado, engañaron por acá, qué sé yo, adulterio por el otro lado. O sea, realmente es así. O sea, nosotros los que estamos aquí, que todos ustedes seguramente se habrán movido en diferentes áreas, en la universidad, en la escuela, en el trabajo, ven la maldad, ¿no?, latente, ¿no? El hablar, los gestos, todo lo que se hace tiene que ver con la maldad. Entonces, obviamente, vivimos afligidos en un mundo de maldad de los cuales hablo a personas que se están santificando, que se han apartado para Dios. Y Pablo ha destacado 2 limitaciones humanas y que tenemos nosotros también como cristianos. Tenemos 2 limitaciones, obviamente, según el texto, según el estudio que estamos viendo, que tienden a empeorar las cosas. Porque si tuviésemos la lámpara de Aladino o la bola de cristal, también podría haber tomado ese ejemplo, ¿no? O tener ciertos poderes como los superhéroes, ¿no? ¿Y cuáles son esos problemas? Bueno, primero, como dice el versículo 25, no vemos. Vamos a leerlo, el versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. O sea, está hablando de la esperanza, ¿no? Está hablando de la fe. O sea, no vemos. En realidad, todo lo que hablamos es fe. Fe colocada en el Señor, fe colocada en su palabra, pero no vemos nada. Alguno que otro dice que fue al cielo. Bueno, la verdad, dice la palabra que debemos analizar y probar las profecías, ¿no? No comamos así rápidamente. No sé quién predicaba la vez pasada, ¿no? Pastor Memo, ¿no? No sé si lo escucharon, cuando se comes el pescado, ¿no? No te tragas el pescado, por más rico y condimentado que esté, no te lo tragas, sino que tiene espinas, ¿no? Vas con cuidado, ¿no?, mordiendo, porque te puedes tragar una espina. Entonces, con respecto a las profecías, también hay que tener
esa acción, ¿no? De no creernos todo así rápidamente. Algunos dicen que fueron al cielo, bueno, está bien, cuentan cosas lindas, ¿no? Pero no, en realidad el llano, el cristiano de acá, de a pie, el verdadero cristiano que se maneja por fe, no ha visto. ¿Mm? No vemos. Nuestra perspectiva es limitada. No vemos nada del futuro, ni podemos jamás predecir lo que ocurrirá dentro de un minuto más tarde, excepto, obviamente, por dirección del Espíritu Santo, que es el único que ve lo que va a pasar, el único que sabe lo que viene, que te revele. Eso es otro tema. Pero generalmente en la vida cotidiana de a pie, el cristiano no anda sabiendo que no es adivino, no es un brujo, ¿no? Porque los brujos también, no sé si ustedes habrán escuchado, hay cosas que parece que las adivinan, ¿no? o la venden en el futuro, pero en realidad es todo un trabajo diabólico. Hacen que se produzca cierta situación manejado por poderes de las tinieblas. Segunda limitación que tenemos. Versículo 26, léelo por ahí, 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros como con gemidos indecibles, ya lo vimos. O sea, no sabemos cómo orar como deberíamos. Y ese es un problema que tenemos los cristianos. Tenemos dos problemas, entre muchos, ¿no? Pero nos cuesta orar, y segundo, cuando nos ponemos a orar no sabemos cómo orar. Y tenemos un problema de conexión con el Señor, tenemos un problema de interrelación con el Señor, y eso es un problema. Por eso hay cristianos raquíticos, por eso hay cristianos que vienen casi arrastrándose como gusano a la iglesia, no dan más porque obviamente no cultivan su intimidad, su relación con el Señor. Tal vez hagamos lo mejor posible para orar en armonía con la voluntad de Dios, pero con frecuencia deseamos exactamente lo opuesto de lo que es bueno para nosotros. Si querés podemos usar la analogía de un niño de 4 años, 5 si querés, ¿no? Y que vas al mercado y agarra el paquete de caramelos, ¿no? Y agarra la bolsota esa, parece bolsa de cemento, pero de chisito. Hay padres que le compran, yo la verdad no entiendo y ya lo enseñé, pero siguen comprando, lo sumergen al bebé dentro de la bolsa de chisito. Eso es tóxico para el cuerpo. Entonces, obviamente, le vas a comprar 2 caramelos, vas a comprar caramelos, le vas a dar 2. No le vas a dar la bolsa para que vayan todo el camino comiendo, porque le va a dañar. De la misma manera, nosotros cuando oramos y medimos, sabemos lo que Dios quiere porque nos revela en su palabra, nosotros queremos otra cosa, queremos Señor ya y ahora y todo, cuando el Señor no es así. Felizmente, nosotros no tenemos por Dios, en minúscula, a un genio perverso de alguna botella mágica. No puedo contar el número de veces que le he agradecido al Señor realmente por no concederme una petición anterior, por no contestarme una oración que tenía poca visión de futuro. No, Señor, trae a esta persona, Señor, trae con nosotros a esta persona. Y el Señor no la traía, al contrario, más la alejaba. ¿Y por qué? Porque el Señor estaba respondiendo a una oración cuando decíamos, Señor, guárdanos de todo mal. Y a veces el Señor te libra de ciertas relaciones o de ciertas situaciones. O este trabajo es para mí, Dios me lo dio y quizás no te lo dio, lo buscaste y lo encontraste, pero no es ese. Por ejemplo, doy un ejemplo así que se me ocurre ahora. Seguimos, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Antes de comenzar la sala me había escrito el hermano Horacio, que se reintegró a casa de oración y me pidió oración por su papá, creo que le van a amputar una pierna, es una situación complicada y triste, ¿no? Y le daba este texto casualmente, ¿no? Y a veces
A veces es fácil lanzar, ¿no? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, ¿no? Parece como un latiguillo, pero el que está pasando la situación no es fácil, ¿eh? Aunque ama la palabra y entiende, ¿no? Pero cuando es la hora de la verdad, ahí se hace difícil, ¿no? Comprender esto. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, cuando habla de todas las cosas, habla de las ganancias y de las pérdidas, ¿eh? De las alegrías y las tristezas. Habla de lo dulce y de lo amargo. Habla de esa sinergia de ambas cosas, que forman parte de esta vida imperfecta, que a causa del pecado sufrimos, porque Dios no diseñó esta vida para nosotros. A causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestras maldades, obviamente tenemos que sufrir. Pero Dios utiliza ese sufrimiento para bien. Ayudan, dice otra versión, cooperan para bien. No vemos, o sea, estamos como medio limitaditos, ¿no? No vemos ni sabemos cómo orar como conviene. Sin embargo, sí sabemos un hecho que es de extrema importancia. Y el versículo no empieza, esperamos, o suponemos, o quisiéramos. El versículo, ¿cómo comienza? ¿Alguien se anima a decirlo? No dice ni esperamos, ni suponemos, o quisiéramos. ¿Cómo dice? Sabemos. Exacto, gracias, Jorge. Sabemos. O sea, tenemos que saberlo. Y si no lo sabemos, como bien decía Diego hoy, pues tenemos que meternos en su palabra para saber. Y una vez que lo sabemos, ya lo sabemos. Tenemos una promesa que se basa en el carácter de nuestro Creador. Porque ¿saben qué, mis amados? El propósito del Señor, o sea, de salvarnos es de rescatarnos, obviamente. Pero, ¿para qué? Para formar un pueblo que le adore y para formar un pueblo que desarrolle el carácter de Cristo. Ese es el fruto del Espíritu. No que tenga grandes catedrales, no que tenga grandes ministerios, un hermoso, no sé, don. No. El propósito del Señor es formar su carácter en nosotros. Ese es, digamos, cuando el carácter se está formando en nosotros y vamos creciendo, podemos decir que la obra del Espíritu Santo está teniendo éxito en nosotros. Si no es puro, como me dijo la vez pasada alguien, puro ruido y pocas nueces. Pura apariencia. De apariencia, bueno, apariencia de piedad, las grandes religiones de este mundo, con sus rituales y sus vestimentas, parecen muy piadosos, pero hay que ver, ¿no? Y tenemos una promesa que se basa en el carácter de nuestro Creador. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Pablo, el apóstol, con cautela, elige sus palabras y las arregla de manera cuidadosa para indicar esta promesa fundamental. Cada frase recaba un examen. Cada frase nos lleva a reflexionar en lo que está diciendo Pablo. Para quienes lo aman, o sea, no es para cualquiera, es para aquellos quienes lo aman. Y volvemos, al principio, ¿quiénes son los que aman al Señor? Y son aquellos que guardan su palabra. Son aquellos que saben, ¿por qué? Porque conocen, guardan su palabra. El griego, de gran importancia al orden de las palabras, Pablo pone esta frase al principio para hacer notar, para recalcar que la promesa está destinada a los creyentes, es decir, a los cristianos. En tanto que el Señor actúa en el mejor interés de todos, ¿sí? Él hace esta promesa en particular exclusivamente a sus hijos. Él dispone. El término que Pablo usa es un vocablo compuesto de con y trabajo. Lleva la idea de un tejedor que con cuidado entreteje hebras coloreadas en un patrón planeado previamente, ¿no? A los que aman a Dios todas las cosas, Él dispone todas las cosas. Los escritores griegos con frecuencia usaban este término para referirse cuando dice todas las cosas,
porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, los griegos cuando decían esta palabra, este vocablo, esta frase en griego, hablaban del universo, de todo el universo, conocido y desconocido, todas las cosas. Entonces, el universo de cosas que nos rodean en esta vida cooperan para el bien. Y en ese universo hay de todo. Todas las cosas, tanto vistas como invisibles, buenas y malas, reales o incluso imaginarias, porque a veces nos imaginamos cosas, nos afanamos tanto que todo está acá en la cabeza. Yo hoy escuchaba a alguien que decía, no sé si era médico o algo, decía que las enfermedades vienen a raíz de que, dice, daba un porcentaje, no sé, un 70 o un 80% de los temores que el ser humano tiene, generalmente solamente pasa por su cabeza y nunca sucede lo que él teme. Pero al estar tan angustiado, no duerme, está pensando, está tenso, dice que esa, por decirlo de alguna manera, no me recuerdo cuál era la palabra, pero ese tipo de adrenalina, ese ímpetu, porque vos, si te pasa eso, tenés que salir a correr. Por eso recomiendan hacer deporte o algo que vos puedas descargar esa energía que a veces uno acumula. Al angustiarte, al afanarte, por eso es un pecado, y es un pecado, porque dice, no os afanéis por el día de mañana. Entonces, al afanarte, como no liberaste esa energía, dice, eso empieza a dañar los órganos físicos. Empieza a dañar tu corazón, tu hígado, de repente falló allá el riñón, ¿y cómo puede ser? O falló tal cosa en mi cerebro. Y ojo, amados, la falta de confianza se demuestra en el afanarse. El afanarse es falta de confianza en el Señor. Y nos imaginamos un montón de cosas, estamos pensando y no sucede nada. El Señor nos ha guardado. Pero bueno, Dios utiliza todo. En el universo también entra eso. Incluso las obras malas de los malos, las maldades que te hicieron, la estafa, la difamación que te hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso obra para bien. Wow, qué tremendo. Viste que lo decimos rápido el texto, pero cuando empezás a escudriñarlo un poquito, ¿no? ¿Para qué obra todo esto? Para el bien. Porque de Dios no puede salir la maldad. Miren, hay ciertos... estamos estudiando, así que podemos decirlo abiertamente. El número uno de los maestros de iglesias reformadas, iglesias calvinistas, enseñan abiertamente que el pecado fue producto de Dios, que Dios creó el pecado. Miren a qué niveles llegan, ¿no? Amados, no es la naturaleza de Dios el pecado ni la maldad. No está en su naturaleza. Su naturaleza es el bien, la justicia, la rectitud. La proposición griega, que se traduce para la palabra para el bien, lleva la idea de espacio, como si todas las cosas hubieran sido acorraladas por la voluntad soberana. Una buena traducción tal vez usaría hacia, o sea que todas las cosas ayudan hacia el bien, que refleja que él logró un objetivo específico. O sea, uno cuando va a hacer algo, perfecto, un albañil o un arquitecto, o cualquier trabajo que realices, preparas todo, o sea, ponele que vos preparas tu escritorio para preparar un trabajo, un plano o una escritura, lo que sea, pero dejas todo dispuesto ¿para qué? Para un propósito. O sea, Dios a veces no, siempre hace las cosas, no entendemos, como le dijo a Pedro, lo que hago ahora no lo entendés, pero lo entenderás después. Hay que saber tener paciencia, ¿no?, para entender las cosas que Dios hace, que a veces no nos gusta, no entendemos. Entonces, yo prefiero es más claro, ¿no? Ayuda para bien. Él no solo tiene un propósito en mente y al entretejer, como quien, no sé si alguno de ustedes sabe tejer con hilo, con aguja crochet, ¿no? Yo tengo la esposa de mi papá que hace unas colchas, unos adornos hermosos con
con el tejido, con la agujita, parece una araña, ¿no? Y hace obras de arte, ¿no? Es una habilidad tremenda. Así el Señor, todas esas cosas que nos pasan ayudan para el bien. Gloria a Dios. Él tiene un propósito. Entreteje todo eso. A veces pareciera como que todo eso no se ve el resultado, pero va a ser bueno. Espera en el Señor. No te salga de su mano, no te salga de su ovillo de lana, no te salga de su aguja de crochet. Nuestra carne nos hace creer que el Dios bueno, que Él es Dios bueno, produce nuestro bien. Es decir, hay una religión de un Dios todo amor. Son iglesias evangélicas, pero es todo amor. Y de hecho, algunas se llaman ondas de amor y paz. El otro, buena onda, el Dios amoroso. Todo amor. Entonces muestran un solo costado del amor, de Dios, perdón. Una sola cara de la moneda. Sí, Dios es amor, pero también es Dios justo, lento para la ira. Entonces, este pensamiento es que solamente de Él todo es bueno. Y si algo es malo, vamos a echarle la culpa al diablo. O le faltó fe al hermanito. Pero eso es una manera parcial de ver a Dios. En todo Romanos, Pablo usa el término bueno casi exclusivamente en un sentido moral. Bueno es lo que agrada a Dios porque refleja su naturaleza y se conforma a su orden originalmente. En el principio, Él creó al mundo. O sea, cuando hablamos de ese orden del origen, Él creó al mundo y todo lo que hizo fue bueno, fue perfecto. Y ahora fue dañado por el pecado. Pero el mundo también será salvado, porque salvación también significa restauración. El mundo volverá a ser lo que fue, el planeta, el universo volverá a ser lo que fue. Por eso veíamos la vez pasada que el planeta, la Tierra gime, ¿se acuerdan? Lo bueno de Dios no se centra por completo en los seres humanos, sin embargo las personas son felices. Son contentas y gozosas cuando viven en su bondad y con Él cuando están en la perspectiva apropiada y correcta. Amados, nosotros cuando estamos en la voluntad de Dios no tememos como veíamos una vez a la ley, ¿no? La ley ya no tiene nada que ver con nosotros, hemos muerto para la ley, porque estamos en el Señor. Los que son llamados de acuerdo con su propósito, dice la última frase, para quienes aman al Señor, Él dispone todas las cosas para el bien, los que son llamados de acuerdo con su propósito. Estas personas son idénticas a los que aman a Dios. Jesús dijo, si ustedes me aman, van a obedecer mis mandamientos. Esa será la demostración de que me aman. No de que me canten, me hagan serenata o pongan carteles en el auto, yo amo a Jesús, etcétera. No, sino si obedecen mi palabra. Juan 14:15. Y dice, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Como ejemplo, en Juan 14:31, el Señor está diciendo, el mundo tiene que saber, tiene que conocer, tiene que entender que yo amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Entonces nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Amar al Padre, hacer su voluntad. El amor a Dios está inexorablemente ligado a obedecer. El amor sin obediencia no es amor. Es otra cosa. Es simpatía, me cae bien. Yo voy a la iglesia a sentirme bien. La verdad que las canciones que cantan me aplacan los demonios que tengo adentro. Se acuerda de Saúl, ¿no? Saúl, cuando David tocaba, él estaba tranquilo, ¿no? Después que David dejaba de tocar, pobre David ya tenía los dedos todos anudados de tocar. Porque obvio, en la iglesia, claro, todos se sienten bien. O sea, el tormento que traen la iglesia es un pedazo de cielo, obviamente. Está el Espíritu de Dios allí, ¿no? Manejando a su iglesia, todos adorando, todos contentos, un amor puro, ¿no? Obviamente, viene uno y se siente bien, claro.
pero eso no es amor a Dios si no hay obediencia. En resumen, tenemos, para los que aman a Dios, el Señor soberanamente entreteje las hebras de todas circunstancias, buenas y malas, toda influencia, todo átomo o idea que encuentran con el propósito de producir bien moral para ellos. ¿Para quienes Él ha llamado para que se unan a ese plan redentor del mundo? El Señor tiene un plan con su iglesia y es predicar el Evangelio para que redimir a muchos más. O sea, el propósito de Dios es redimir al mundo. Estos días se escuchaba, y bueno, no pongo en duda, tengo mis luchas teológicas con eso, pero escuchaba, no sé, algunos de ustedes habrán enterado de esto, que en los países bien cerrados, países musulmanes, ¿no? Como Persia, o sea, Irán, Afganistán, Siria, ¿no? Países muy, muy cerrados, en lugares muy, muy cerrados, dice que están habiendo manifestaciones angelicales y que el mismo Señor aparece, ¿no? Y les predica el Evangelio. Bueno, tengo mis dudas, mis luchas de aseverar que el Señor mismo pueda aparecer, porque Él no va a venir, cuando venga va a hacer otra cosa, no va a venir a predicar. Pero puede ser que el Señor envíe ángeles, no lo sé. Pero están pasando cosas en el mundo. Entendemos que el Señor le entregó el Evangelio a su iglesia para que su iglesia predique. Y también entendemos que en Apocalipsis dice que al final ángeles también predicarán el Evangelio eterno, ¿no? Así que bueno, son cosas que dejamos allí. Cuando el Señor restaure su universo, será incluso mejor que su diseño original. Su restauración empieza con los suyos, con su pueblo. ¿Para qué? Para realizar su plan en cada uno de nosotros, primeramente. Él orquesta todas las cosas, incluyendo la enfermedad, el desastre, la muerte y la descomposición. Los diseños destructivos del mundo entonces se vuelven herramientas en las manos del Todopoderoso, que va a utilizar para que esas cosas cooperen, realicen bien en nosotros. ¿Quiere decir esto que todas las cosas del mundo son buenas? No me malinterpretes, no. El mundo es injusto. El mundo es brutal, es aterrador y desmoralizador. Obviamente. Te desmoraliza de la moral de Dios. Te arranca de ahí y te pervierte. Inclusive personas que implacablemente se oponen al orden creado por Dios. Con todo, así como el mal trata de destruir, el Señor convierte la destrucción del mundo en ganancia para nosotros. El mundo se está destruyendo de poco a poco. Si Dios utiliza el mal para sus propósitos, ¿quiere esto decir que Él envía mal sobre sus hijos? Quiere decir que esto, en vez de derramar bendiciones, lluvias de gracia, ¿no? Bendiciones, derrama mal sobre nosotros? Jamás. Ese no es Dios. Dios no es el autor del pecado. Reitero, Dios no es el autor del pecado. De Dios solo puede venir cosas buenas, porque es su naturaleza. Cuando vos veas una flor hermosa que ningún artista puede reproducir, es el carácter de Dios, ves ahí. Cuando ves un ave con su plumaje hermoso, ¿no? Cuando ves un cocodrilo, ¿no? con su tosquedad y tiene su belleza, eso vino todo de Dios. Cuando ves las estrellas, ¿no? Todo, ¿no? Es bueno. Dios hizo todo bueno. Él no envía el mal al mundo, como muchos dicen, ¿no? Alegan eso para, obviamente, darle la espalda a Dios. El mal lo traemos nosotros mediante el pecado. Y como raza, perpetuamos el sufrimiento mediante el pecado continuo, porque nosotros somos una generación, ¿no? Yo soy de la generación de los 60. Yo nací a fines de los 60. Algunos nacieron a fines de los 50, otros son más de acá.
Entonces, si no rendís tu vida a Cristo, lo que vas a hacer es perpetuar el pecado, o sea, seguir pecando y transmitiéndolo eso a tus hijos y a tus nietos, por más moralista que seas, ¿no? Por más bueno que vos creas que seas, el pecado que mora en vos hace que la maldad vaya perpetuándose y vaya creciendo. Eso crece y el olor apesta cada vez peor, ¿no? El Señor solo permite que la humanidad y el mundo continúen viviendo como le plazca, pero nunca más allá del control soberano del Señor. Va a haber un momento que Él va a cortar con esto. Va a haber un momento que Él va a decir, basta, hasta aquí. Y viene a buscar a su iglesia. Seguimos, 29 al 30. ¿Están allí? ¿Sí? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vaya que estos textos han traído controversias y muchas situaciones, discusiones, ¿no? Porque la palabra, amados, es tan simple, ¿no? Nosotros la hacemos, como siempre dice el pastor Chuy Olivares, ¿no? Nosotros la hacemos complicada la palabra, ¿no? Cuando es bien sencilla y clara, y tenemos que saberla. Estos textos no pueden quedar en la nebulosa para nosotros. Nada transformará ni alterará los planes de Dios. Dios es Dios. El destino de todo creyente es lo que Pablo anteriormente llamó bueno. El destino para nosotros es bueno, amados. Todo lo que viene para nosotros es bueno, en gran manera, eternamente bueno, perdurablemente bueno. No como acá en esta tierra, que a veces que lo bueno parece, ¿no? Dura poco, ¿no? En el sentido de bienestar y salud y alegría, ¿no? No estamos 24 horas del día alegre. No estamos 24 horas del día bien de salud. O sea, siempre pasa algo. Bueno, que define más como según, y ahí vamos, versículo 29, vamos a leerlo, 29, lo repasamos. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amados, acá lo más importante, cuando habla de bueno, no habla de bienestar, no habla de comida, no habla de casa, autos, viajes. Cuando habla de eso, habla de la imagen de su Hijo. Eso es lo importante. Cristo, amados, es lo importante. Cristo es más importante que todo el universo. ¿Por qué? Porque Él creó todo. Esto le da al apóstol una oportunidad para revelar otra verdad que fortifica la confianza. Habiendo mostrado a los creyentes de Roma el destino de su senda espiritual, ahora los dirige para que miren en la dirección de la cual vinieron. Primero dice, conoció de antemano. Predestinó, ¿para qué predestinó? Para ser como Cristo. Porque ¿para qué nos predestinó? Para ser reyes, sentarnos en un trono, nosotros no. Para ser como Cristo. Después justificó y de ahí glorificó. Dios los conoció de antemano. Lo que quiere decir que Él los conoció de manera íntima, mediante la intervención activa en sus vidas. Cada uno de ustedes que nacieron de nuevo, ¿qué significa? Por ahí alguien puede decir, ¿qué es eso? Nacer de nuevo significa cambiar de vida, significa morir al mundo y nacer para Dios. Eso no es algo que lo pueda hacer el hombre. El hombre solamente pone la voluntad de hacerlo. O sea, se entrega al Señor y el Señor se encarga de todo. Entonces, cuando uno se arrepiente de sus pecados, está harto de su vida de pecaminosa, de maldad y de fracaso y de muerte, rinde su vida al Señor y el Señor le da una nueva vida. Esa persona ahora es un hijo de Dios. Y comienza una relación íntima con Dios. Antes le rezabas a la Virgen de Guadalupe, a San Guchito, al Gaucho Gil, a cualquier mono le rezabas, ¿no? Ahora hablas con el creador del universo. Wow, te fuiste bien arriba, ¿eh? Ahora sí se te abrió la mente y decís, ahora yo hablo directamente con Él.
Y no solamente que yo hablo con Él, sino que su Espíritu mora en mí. Y hay experiencia que yo tengo que no se lo puedo explicar a nadie, solamente a un espiritual. Eso, amado, se llama intimidad, eso se llama conocer a Dios, no solamente a través de su palabra, sino a través de la experiencia. Porque hay cosas que, por ahí, evidentemente, cosas de las Escrituras que a veces uno no puede llegar a entender bien, pero lo que es indiscutible es la experiencia espiritual que uno tiene con Dios. Y ahí podemos decir tranquilamente lo que yo siento, Dios en mi vida, lo que yo hablo con Él, lo que Él habla conmigo, las experiencias, la paz que Él me da, cómo me guardó de tal cosa, cómo me quitó el enojo. Yo en otro momento hubiese reaccionado de otra manera, al contrario, ahora estoy lleno de amor. Eso, amado, es una experiencia íntima con Dios, es una relación muy profunda con Dios. Eso habla de conocer. Eso habla de conocer. El verbo griego que aparece allí es ginosko, G-I-N-O-S-K-O, ginosko, que es equivalente del verbo hebreo yadá. Acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, o mejor dicho, traducido. Los originales hebreos se perdieron, pero se tradujo la Biblia, el Nuevo Testamento, en griego, y también tenemos el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo. Esta palabra describe un conocimiento escrutador, conoció, ginosko, examinador. Conoció significa los examinó. Va más allá de un simple percatarse, a ver, así nomás y ya seguí de largo. No. Cuando habla de la palabra conoció, ginosko, el verbo... Este verbo era un eufemismo, conoció, a una alusión común referente a la intimidad sexual de la pareja casada. Es la misma palabra que el Señor utilizará cuando diga no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Va relacionado ese conoció. Aquellos a quienes Dios conoció de antemano, en este sentido activo, no incluye a todo ser humano. Esto ha llevado a algunos a pensar que Dios, y ahí vamos a lo que piensan los calvinistas, que deliberadamente pasó por alto a algunos, porque si vos querés abrazar esa doctrina, neocalvinismo o hipercalvinismo, como se le llama ahora, tenés que batallar con las Escrituras, y comenzás a pensar en un Dios que arbitrariamente Él, creó el mal. Y Él también creó a muchos para el infierno, lo destinó para el infierno. Eso lisa y llanamente es lo que piensan ellos. Uno de los grandes referentes, creo que es no sé si es de Centroamérica, no recuerdo su país. Él dijo, yo lamento decirle a las mamás que perdieron sus hijitos, sus bebés, lamento decirles que yo no sé dónde fueron sus almas, porque si no fueron predestinados, y toman este texto, ¿no? Si no fueron predestinados, sus almas están en el infierno. Esos aseveran estos maestros, que yo veo que algunos de ustedes los tienen, ponen fotitos de ellos y frases, ¿no? Ojo con eso. Este es un consejo pastoral. Después otro pastor que hoy lamentablemente cayó en adulterio, también uno de los referentes del calvinismo. Él dijo, si un cristiano se deprime y de repente está tan triste y se vuela los sesos de un balazo, pero fue predestinado, fue escogido por Dios, va al cielo. Fíjense la incongruencia, ¿no? Fíjense la locura de mantener una doctrina que te termina siendo como una serpiente que muerde su cola, que se come ella misma, no tiene escapatoria. Y yo no creo en un Dios arbitrario. Por eso, tristemente, algunos toman esto como que Dios deliberadamente pasó por alto a algunos, eligiendo a unos para condenación y a otros para salvación. Y eso podría ser una inferencia lógica, pero debemos tener cuidado de no llevar la Escritura más allá de lo que en realidad dicen. Porque si vos tomás una palabra suelta, o si no hubiésemos estudiado del capítulo 1 hasta ahora, obviamente estamos en un problema, pero como ya venimos estudiando del capítulo 1 hasta ahora, empezamos a entender bastante más que antes. Por eso
Cuando un maestro viene y te saca ese texto, ahí te lo quiere a la fuerza meter, no tiene asidero para respaldar su postura. Pasaron por alto la verdad. Esto podría ser un problema para muchos. Y esta es la enseñanza de Pablo en cuanto a los creyentes. Él no está comentando en cuanto a los no creyentes en este punto, sino a los creyentes. Y ahí donde se destapa una olla, amigos, hermanos, amados. Ahí donde se cae un velo, ¿no? Porque esta palabra es para la iglesia. Ellos toman, esta palabra es universal. A los que predestinó y después lo que no predestinó, que se vayan al infierno. No. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ellos saben qué dicen, pero deliberadamente dicen esto: el Señor murió en la cruz solamente por sus escogidos, por los que están predestinados. Hasta suena como, ¿no?, algo desafinado al oído, ¿no? ¿Viste cuando escuchás algo que está desafinado? Aquellos a quienes Dios conoció de antemano los predestinó. Este término griego se basa en la misma palabra que estudiamos en 1.1, en Romanos 1.1, cuando Pablo dice apartado. Fue apartado. Pablo podía haber rechazado al Señor. Bueno, semejante aparición, ¿no? Se le apareció el Señor. ¿Quién se va a revelar a eso, no? Pues aparece. Bueno, Saúl se reveló. Y otros tantos, ¿no? Pero Pablo no. Y dice, como él aceptó, y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí se entregó al Señor. Y él le dijo: bueno, vas a hacer esto, y él se puso a la orden del Señor. Y Pablo dice en el versículo 1, apartado para Dios, apartado como apóstol. Yo no me llamé, él me llamó. Ahí aparece la palabra aforizo o proorizo, que significa apartado, que viene de ahí la palabra predestinado. El vocablo raíz jorizo viene también quiere decir limitar, quiere decir nombrar, quiere decir determinar. El prefijo pro, por supuesto, indica que la acción se hizo antes de tiempo. Obviamente, Dios es Dios, Él sabe todo, ¿no? Como cuando alguien es proactivo, es decir, se anticipa a los acontecimientos. Yo soy muy proactivo. Miren, yo para organizar algo me gusta hacerlo bien, con tiempo, no me gusta improvisar, no me gusta hacer todas las cosas así, a ver cómo va saliendo, ¿no? Sino, y tenemos que aprender a ser ordenados, ¿no? Porque a veces que le echamos la culpa al Señor. Señor, bueno, a ver, lo que tú digas. No, pero tenemos que ser proactivos. Aquellos a quienes el Señor conoció de manera íntima y de manera activa, nombró de antemano para que llegaran a ser como Jesús en su carácter. Aquellos a los cuales el Señor tiene una intimidad, que los conoce. No solamente digo que yo lo conozco como hijo, sino que Él me conoce. Entonces ahora Él forma en mí el carácter de Cristo. Y vamos a seguir viendo. Así, el único Hijo de Dios llegará a ser, por así decirlo, como dice Pablo también, el hermano mayor de todos aquellos a quienes el Padre Celestial ha adoptado. ¿Por qué es el mayor? Porque Él es el primero que murió, su cuerpo fue glorificado y ascendió a los cielos. Nosotros seguiremos ese proceso muy prontamente. Aquellos a quienes Dios predestinó han sido llamados a creer. Aquellos que creen son justificados. O sea, el que tiene un encuentro con el Señor, algo pasa, no queda ahí, sino que aquellos a quienes Dios predestinó han sido llamados a creer. Y aquellos que creen son justificados. 3:21, 5 al 21. O sea, abarca capítulo 3, 21 al capítulo 5, 21. Ahí está todo la justificación, lo hemos visto en todos los estudios anteriores. Si alguno no lo pudo escuchar, si alguno ingresa recién a las clases, les animo a entrar a nuestra plataforma YouTube. Ahí están todas las enseñanzas del libro de Romanos. A la larga, todos los creyentes serán glorificados. Todos.
lo que no incluye exaltación como héroes. Cuando uno piensa en glorificado, ¿en qué piensa? Que es como cuando le aplauden a Messi, ¿no? Que va en el estadio y levanta las manos y gracias, ¿no? No sé qué piensa uno cuando es glorificado, sino cuando habla de ser glorificado es ser como Cristo. Ser glorificado, mis amados, es tener un carácter puro y un cuerpo, ya cuando el Señor nos glorifique, un cuerpo al que el mundo ya jamás podrá dañar ni tocar. Gloria a Dios. Vamos avanzando, 31 al 36. ¿Qué pues diremos a esto? Si, marquen ahí, si tenés la Biblia de batalla, ¿viste esa Biblia que está toda coloreada? Sí, esa palabra, ese es condicionante, ese sí es condicionante. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Está diciendo, si ese es el miedo, si es por eso estamos en la mira del odio de Satanás, de los demonios y de todo el mundo que no ama al Señor, si nos pueden destruir, nos destruyen. De hecho, literalmente, en algunos lugares del mundo sucede así, un cristiano sufre mucho por predicar a Cristo. Pablo continúa sus palabras de aliento, haciendo la pregunta retórica. ¿Qué diremos frente a esto? ¿No? Si Él ya nos conoció, si Él ya nos predestinó, si Él ya nos justificó y nos glorificó. Entiendo esto como el resumen de la enseñanza de Pablo hasta este punto. A ver, si tienen para anotar, está bueno. La depravación de los seres humanos, que abarca del capítulo 1, lo vimos, ¿se acuerdan? Allá al principio, capítulo 1, versículo 19, hasta el capítulo 3, versículo 20. Ahí Pablo se despacha hablando de la depravación del hombre. Luego, la justificación por gracia por la fe. O sea, la justificación es un regalo de Dios, pero es a través de la fe, no a través de la predestinación ni de la elección soberana y toda esa verdura. La justificación por gracia por la fe. Esto abarca capítulo 3, 21 hasta el capítulo 5, versículo 21. Y por último, la justificación, ¿se acuerdan que hablamos bastante de eso? La justificación por el Espíritu Santo. Capítulo 6, versículo 1, hasta el capítulo 8, que estamos ahora, hasta el versículo 30, 8:30. Conforme el creyente considera el curso de la salvación, no puede soslayar, es decir, dejar de lado la iniciativa de Dios para conducirlos por el camino. O sea, ¿quién hizo todo? Dios. La soberanía de Dios. Ahí sí estamos de acuerdo. Dios es soberano. Amén. ¿Están de acuerdo con esto? La soberanía de Dios. Pero también trabaja Dios a través de la decisión humana. Eso está, las dos cosas están en las Escrituras. Tanto la soberanía de Dios como la voluntad humana. Dios respetando la voluntad humana. Si oyereis, hijo mío, mi voz, no endurezcas tu corazón. Ellos dicen, no, Dios es Dios y Él hace lo que quiere. Aunque vos no quieras, porque vos estás muerto, vos no podés tener fe, vos sos depravado. Entonces Dios a la fuerza te transforma. Y no,
y toman el texto de Ezequiel: les daré un corazón, quitaré el corazón de piedra, le pondré un corazón de carne. Amados, hay que saber interpretar las Escrituras y tomar. Me gusta siempre el consejo del doctor Raúl Ferrero, ¿no? Si vas a estudiar y vas a predicar sobre Efesios 5 o Romanos 3, lee todo lo que está alrededor. Si puedes leer todo el libro, mucho mejor, para poder saber lo que estás hablando. Entonces el Señor conoció de antemano, predestinó a ser como Cristo, llamó, justificó y glorificó. El uso que les remarqué hoy del 31, sí, ¿no? Si Dios es por, ¿se acuerdan, no? Es por nosotros, ¿no? Eso es condicional y da por sentado que la condición es verdadera en la discusión. Por consiguiente, se podría insertar el término puesto que Dios está con nosotros. O debido a que Dios está con nosotros, para traducir el versículo, debido a que Dios está de nuestra parte, ¿quién nos tocará? ¿Quién podrá con nosotros? Y amado, eso no es para sentirnos grandes, sentirnos peleadores. Si yo tengo a Dios, ¿quién mayor es el que está en mí? Yo he visto hermanos hasta agarrarse a piñas con esto, por decir, si el que está en mí es mayor que el que está en vos, Satanás. Y amados, esto significa otra cosa, ¿no? Tiene otro sentido. Pablo pregunta, en efecto, puesto que Dios por iniciativa propia conoció de antemano y predestinó a los creyentes para que fueran como el Hijo de Dios, como Jesucristo, y luego con fidelidad nos llamó y nos justificó a través de la obra del Hijo, ¿no será fiel en completar el trabajo hasta el final? Por eso se avanza y los glorificó. El que comenzó la buena obra en vosotros, ¿no la terminará? Esto lleva a Pablo a asegurarles de nuevo a sus lectores y a nosotros que estamos estudiando ahora, haciendo y respondiendo a 4 preguntas retóricas, de una manera similar a un orador arengando a una multitud. Cada pregunta apunta claramente a Satanás y sus legiones, pero exige la misma respuesta. ¿Quién puede con él? Nadie. Porque el mal, la maldad y los generadores de la maldad son impotentes ante el Todopoderoso. No hay manera. A ver, Aarón, ¿cuánto tiene Aarón? 5, ¿no? Por ahí. Damián, Diego. 7. 7 tiene. 7 y es hiperactivo, es fortachón. Pero Aarón jamás va a poder vencer a Diego en la fuerza. Jamás Aarón te va a dominar a vos en la fuerza. Porque vos estás más desarrollado, tienes el cuerpo de un hombre y él tiene un cuerpo de un niño. O sea, hago esta analogía para que nos demos cuenta que contra Dios, la criatura no puede contra Dios. Y si estamos en las manos de Dios, nada nos tocará. ¿Quién puede estar en contra nuestra? 8:31. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? 8:33. ¿Quién condenará? 8:34. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? 8:35. ¿Quién puede estar en contra nuestra? 8:31. Amados, no nos equivoquemos. Hay muchos que están en contra nuestra en esta vida. Las adversidades, las tragedias implacablemente atacan la esperanza del creyente, porque también las situaciones están en contra nuestra porque quieren mellar nuestra fe, quieren hacernos caer. Los perseguidores reales, los negativistas, los negacionistas están en contra nuestra. Nos discuten todo el tiempo tratando de torcer la palabra, los creacionistas, los evolucionistas y todos los istas que hay. Las ideologías, Hollywood. ¿Cuántos cristianos no están celebrando, están preparando a sus niños para Halloween? Nos ataca la cultura y nos entregamos a ella. El temor de las pérdidas está en contra nuestra todo el tiempo. El maligno y los que le sirven están en contra nuestra. Y a la larga, la muerte también está en contra nuestra. Nadie quiere morir, pero a causa del pecado, la muerte también
hará lo suyo con nuestro físico, nuestro cuerpo físico. Pero ¿qué son todo esto comparado con el poder de Dios? Nada. Si alguien duda de la fidelidad del Señor, Pablo cita el hecho de que el Señor ya ha sacrificado a su Hijo para redimirnos, amado, ya está hecho el trabajo. ¿Para qué hizo eso? Para emanciparnos de la esclavitud. ¿Se acuerda de esa clase? Fuimos emancipados de la esclavitud, con el precio ya pagado. No tiene sentido que rehúse aceptar lo que ha comprado. ¿Cómo el Señor nos va a rechazar una vez que nos compró con su sangre? Él nos ama más de lo que nosotros nos amamos a nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque si nos amáramos a nosotros mismos no pecaríamos. Porque el pecado fue la causa por el cual Cristo murió. O sea, lo que produjo que Cristo muriera fue el pecado, que nos estaba destruyendo. Él murió por nosotros, obviamente. Y luego, habiendo ya entregado por nosotros el mayor objeto de su amor, ¿por qué no va a darnos lo que vale mucho menos que su Hijo? Porque si nos da su Hijo, no nos dará con Él todas las cosas. O sea, nos dio lo más grande, nos dio, amados, al mismo Dios, hecho hombre, como sacrificio. Nos dio lo máximo, nos dio todo. Ahora vos pensás que Él te va a negar otra cosa después de haberte dado todo. Permitime mostrarte con una analogía. ¿Se acuerdan que las analogías y los ejemplos son como las ventanas en una casa sin ventana, ¿no? Te imaginas una casa muy linda, pero sin ventanas es terrible. Digamos que el gerente de una joyería local te ha llamado una tarde para informarte que tu nombre ha sido inscrito en un sorteo y que saliste ganador de un muy costoso collar de diamantes que vale millones de dólares. ¡Fua! ¡Qué buena noticia! Y que saliste ganador de ese costoso collar. Todo lo que tenés que hacer es ir hasta el shopping ese de lujo, al Alto Palermo, ¿no? Tenés que estar a las 10 de la mañana y recibir tu premio. Así que llegás tempranito, llegás media hora antes y de repente te encontrás con una multitud, la prensa, está ahí, está Crónica TV, están todos ahí. Y hay una plataforma armada, un micrófono. Después de unos pocos comentarios, el gerente habla y bueno, dicen, este sorteo salió adjudicado, etcétera, y te pone el collar de diamante y brilla para todos lados, y fotos aquí, flash por allá, todo el mundo aplaude y termina la ceremonia. Vos tenés tu regalo, es tuyo, pero no lo querés llevar, puesto en el, como es, en el pecho. Vivís en Villa Albertina, digo, no, a ver, así que si usted puede, si es tan cortés, le pregunta al gerente, ¿puede darme un estuche para el collar? No quiero exhibirlo, no quiero que se pierda, no quiero que me lo saquen. Ningún gerente de la tierra respondería, no. Nosotros le regalamos el collar, el estuche tiene que comprarlo. Nadie haría eso, porque el costo del estuche es nada comparado con el collar. Amados, esta analogía lo hacemos para explicar que si el Señor nos dio a su Hijo, no nos negará nada, conforme si pedimos a su voluntad. Tenemos en Cristo todo lo que necesitamos, y el Padre Celestial no va a escatimar nada para proteger a sus hijos y llevarlos con seguridad hacia Él mismo. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Nadie. Y esta es una pregunta legal, porque habla de acusación. Se refiere a una citación a comparecer ante los tribunales para enfrentar una acusación. Ser citado ante un juez hace que se le retuerza el estómago a cualquiera. Ahora supongamos que el único juez con algo de jurisdicción resulta ser tu papá. Y tu papá sabe que no hiciste nada. Entonces sos declarado, ya cuando entras te dice, no, deja, ya está. No te preocupes, ¿no? ¿Quién condenará? 834. Recuerdo una de las anécdotas del pastor Uchuy Olivares que un hermano, ¿no?, lo llevó ante la justicia, ¿no?
lo acusó no sé de qué, que él tenía, Dios le hablaba que lo quería, el pastor Chuy lo quería matar a él, no sé qué cuento. Cuando el juez escucha, echa un vistazo a la acusación, que era una acusación frívola, lo desechó al momento. Es más, con el peligro de que se diera vuelta la tortilla y la acusación de falso testimonio sea contra el acusador, ¿no? Entonces, terminó la acusación, fin del asunto. Así es, amado, esto siempre se da cuando hay un juez justo. Si hay un juez que no es justo y que acepta cohecho, coima, no, bueno, es otra cosa. Pero acá estamos hablando del juez que te salvó, no te va a condenar. El juez que te salvó no te va a condenar. Por eso, amados, apartarse de los caminos del Señor es una locura. Un cristiano se puede ir al infierno si rechaza todo esto. Todo el camino está preparado, como dijo alguien, no estamos condenados al éxito con el Señor. No podemos fallar. Pero si nosotros, así como usamos la voluntad para venir a Cristo, podemos usar nuestra voluntad para dejar a Cristo. Y dejar a Cristo, amados, es dejar de guardar su palabra, dejar de obedecerle. Ya con eso ya estamos. Aunque hasta el final el padre del hijo pródigo estará esperando a aquel que se fue. Mientras hay vida, hay esperanza, no se irá al infierno. Por eso, si tienes algún apartado familiar, alguien que me han contado hasta gente que le predicó a uno y el que le predicó se perdió. Tremendo, ¿no? Cristo Jesús es el que murió. Esa es la doctrina de la sustitución. Sustitución. E incluso resucitó. Esa es la doctrina de la resurrección. Y está a la derecha de Dios. Esta es la doctrina del acceso. E intercede por nosotros. Esta es la doctrina de la intercesión. Así que tenemos al Padre Celestial, que sacrificó a su Hijo unigénito para liberarnos de la esclavitud del pecado. Tenemos al Hijo, que pagó el precio para hacernos y ahora tiene los títulos de propiedad de todo. Y tenemos al Espíritu Santo, que vive en nosotros. A ver qué apago acá. Que vive en nosotros, para participar de nuestros sufrimientos. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo gime con nosotros con gemidos indecibles? Amados, ¿qué probabilidad de vencernos tiene de alguna forma el mal? A no ser que acariciemos el pecado en el corazón. ¿Se da cuenta como la ecuación es exacta? El Señor hizo todo para que seamos sus hijos, para que seamos justificados, santificados, todo el proceso que lleva, y glorificado. Pero si no avanza, si un cristiano no avanza, es porque todavía sigue en el pecado, alejado de Dios, metido en la iglesia, porque hay muchos que están metidos en la iglesia, pero alejados de Dios. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Alguien puede decir? Nadie. Vamos al final. 37 al 38. Al 39, digo. Y concluye Pablo su capítulo 8. Obviamente que cuando Pablo escribió no había capítulo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creer y aceptar la gracia no es natural para la carne. De hecho, estar estudiando la Biblia a las 10 de la noche, 10:20, no es natural para la carne, ¿no? Pero bueno, gloria a Dios que están aguantando, ya termino. Pero este capítulo, esta parte, ameritaba este tiempo. Por consiguiente, debemos ahora hacer lo que hicimos al principio. Saber la verdad, reconocer la verdad y aplicar la verdad. Conforme dependemos del Espíritu de Dios para mantenernos conectados con el Padre Celestial. No podemos conectarnos con el Padre Celestial si no es por el Espíritu Santo a través de Cristo, que nos lleva a toda verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Nosotros no podemos entrar al Padre si no es por Cristo. Dice, porque ahora tenemos al sumo sacerdote por el cual podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Hoy cerramos los ojos y oramos y ya lo hacemos rápido, pero eso es un proceso tremendo, ¿no? Eso costó sangre. Eso costó la obra, eso costó que el Espíritu Santo descienda a la tierra para estar con nosotros.
En todo, 8:37. ¿Qué es todo? Todas las experiencias del creyente, el entusiasmo inicial de la emancipación, la realidad aleccionadora de la libertad, el percatarnos de que nuestro viejo amo esclavizador no nos soltará tan fácilmente, el conflicto con la carne y la persecución del mundo. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará? ¿No? Las alegrías, las tristezas, los reveses y los triunfos, todas esas cosas, nosotros, las ovejas, vencemos. Las ovejas del Señor vencemos. La imagen de una oveja que vence y conquista a un enemigo es una imagen que causa risa, ¿no? No te puedes imaginar a la oveja venciendo al león. ¿Ovejas luchadoras? ¿Existen eso? Bueno, en las Escrituras no. Sí digo, pero en realidad no. Conquistamos porque tenemos un paladín. ¿Quién es el paladín? El vencedor, Jesús, el campeón, el cordero de Dios, pero también es el león de Judá. Así que, escribiendo con plena autoridad apostólica, Pablo declara, estoy convencido, versículo 38, estoy convencido. ¿Cómo dice el 38? Estoy convencido, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, etcétera. Convencido, amados, seguro. El verbo griego está en tiempo perfecto, indicando que algo que ha ocurrido en el pasado con resultados continuos en el tiempo presente. Ya hizo la obra del Señor y eso sigue, si nosotros estamos en Él, bajo el orden de Dios, sigue en nosotros, la protección. Pablo estaba convencido de que nada en la vida, ni siquiera nuestro archienemigo, Satanás, ni la muerte puede impedirnos el amor de Cristo. No hay nada que vos puedas hacer en esta vida, bueno o malo, para apartarnos del amor de Cristo. Su muerte y resurrección revela su poder sobre todo y cualquier cosa que nos amenace en el ámbito natural y en el ámbito espiritual también. Como Dios lo gobierna todo el tiempo, el tiempo y el espacio, nada puede trastornar su voluntad. Dios no está preocupado, amados. Y si Dios no está preocupado, vos tampoco tendrías que estar preocupado. Es decir, la tormenta arrecia, pero el Señor no está preocupado, está en el barco y además está durmiendo el Señor, está descansando lo más pancho. Significa que nosotros tenemos que descansar con Él. Limpiarnos del pecado por dentro y por fuera, todo el tiempo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y así crecer, madurar, transformarnos a la imagen y el carácter de Cristo, restaurarnos a la vida y permitir disfrutar la paz que Dios nos da y que nos dará para siempre. Amén. Si el Señor nos dice otra cosa, el próximo martes, si Él nos da vida y no viene antes, seguiremos estudiando el libro de Romanos. Que Dios te bendiga. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la sal